La Fiscalía ordenó una investigación tras la liberación del sicario que asesinó a un comerciante, en el barrio Meix. Sin embargo, desde Gendarmería aseguran que la orden que permitió dicha liberación fue recibida por canales regulares. Queremos profundizar en también en otros temas. Para eso tomamos contacto con la diputada Joana Pérez de Demócratas y además autora de un proyecto de ley, de una moción que regula el voto obligatorio. Eso vamos a conversar después. Que ya vamos a estar conversando, sí. Diputada. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cómo está, Trin? Y Andrés, muchas gracias. Sí, diputada, a ver, me imagino que ha estado informada de lo que está pasando respecto a la liberación de este sicario que está siendo investigado. Decía hace un rato el ministro Cordero, todas las combinaciones posibles son terribles. En el fondo, que aquí hay un error administrativo o que haya una situación de otro tenor. ¿Cómo analiza usted, un poco en lo macro, este escándalo suscitado, incluso dado a conocer ayer en nuestro noticiero central 24 horas? Esto es muy grave. A mí me tocó presidir en el 2022 la Comisión contra el Crimen Organizado, una investigadora, y que si bien está mirada solo al Ministerio del Interior, nosotros la ampliamos a todos los organismos, Poder Judicial, a Gendarmería, a todo nuestro Estado, porque sabemos que permeando nuestro Estado el crimen organizado avanza y en este caso un sicario que claramente aquí se debe investigar no solo al Poder Judicial, y yo espero que estén a la altura de las circunstancias de lo que se requiere, y por cierta Gendarmería. Sabemos que la corrupción ya se instaló en Gendarmería, así como también en parte de nuestras Fuerzas Armadas y policías, por lo tanto esto necesita de raíz, no podemos estar haciendo defensa corporativa, ni menos salir anticipadamente sin tener los antecedentes, que es lo que yo he visto, sin hacer una investigación exhaustiva interna. Aquí están fallando los controles internos, también la contrainteligencia y contrainteligencia de cada servicio, estamos al debe. Tenemos un ministro de Seguridad que además fue ministro de Justicia. Nosotros tendríamos que saber si Gendarmería conocía de esto, de este tipo de situaciones, o existía alguna denuncia previa, que alguien pudiera en ese equipo también tener cierta vinculación desde lo que significa la relación con los reos. No puede ser que en minutos, cierto, ingrese una orden y después salga una contraorden. O sea, es bien extraño ver tanta rapidez del Poder Judicial. Así es. Así que yo creo que de verdad esto amerita, valoro que se haya convocado, ¿cierto?, por Ana Chevisi, lo que es, cierto, una reunión urgente, pero cuando nosotros hace poco pedíamos que se constituyera el COSENA, creo que efectivamente esto se habla, ¿cierto?, de seguridad nacional, de temas que son mucho más importantes en un contexto de toda nuestra institucionalidad. Estamos hablando de dos poderes distintos, ¿ya? Y por lo tanto articulados probablemente bajo el crimen organizado. Y aquí hay funcionarios que tienen responsabilidad, no solo política, sino administrativa. Y yo creo que Gendarmería, a propósito de que hoy día todavía no tenemos una jefatura nacional y que salió justamente por un episodio de tráfico de influencias, ¿cierto? Esto habla muy mal y este gobierno todavía le quedan meses y tiene que ejercerlo. Yo espero más del ministro de Seguridad. De lo contrario, aquí, desde el Congreso, vamos a tener que ejercer otras acciones de fiscalización, como interpelarlo, como otro tipo de acciones. Yo creo que aquí no podemos jugar con esto. Esto no se trata de derecha, de izquierda, de oposición, no. Esto es el país, es la seguridad, son nuestras instituciones que están permeando la corrupción, el crimen organizado, el tráfico de influencias, o sea, muchas cosas que la hemos venido sosteniendo, pero parece que no se escucha lo que estamos transmitiendo desde una Cámara Fiscalizadora. Diputada, usted nombró el COSENA y hace algunos instantes la candidata Evelyn Matei señaló que esta situación, la situación de la cual estamos conversando, amerita también llamar al COSENA. Dice que esto pasa a ser un tema de seguridad nacional. ¿Usted está de acuerdo con esas declaraciones? Por cierto, nosotros lo firmamos hace poco con el presidente de la Cámara de Diputados, a propósito de lo que pasaba en la FACH, en nuestras Fuerzas Armadas. Esto es grave y no podemos nosotros normalizar aquello, ¿ya? Lo que hemos vivido con el Tren de Aragua, la situación de migración irregular en el norte que empieza con sus tentáculos a nivel país, esto ya está en nuestro país, no podemos invisibilizarlo
como muchas veces ministros de este gobierno, exministros hoy día, ministras, decían que esto era una percepción de inseguridad, una percepción de que los medios querían alarmar a la población. O sea, por favor, tenemos que tomar decisiones ya, abruptas, drásticas, tienen que cortarse cabezas, ¿Diputada? si es necesario, por cierto, y para eso son las jefaturas. Aquí están al debe muchas jefaturas. El COSENA, ¿en qué podría ayudar si es que se convoca el COSENA? ¿Cuál sería lo que pudiera ayudar en toda esta situación? Bueno, yo creo que primero el COSENA es el principal asesor del presidente en materias de seguridad y lo que está pasando en cada uno de los órganos también de nuestro país. Nosotros hace poco presentamos para fortalecer el COSENA con otros organismos. Esto no tiene que ver solamente con las fuerzas militares, ¿cierto?, o armadas que se veían de antaño. Yo creo que aquí se tiene complejo, producto de lo que Chile vivió, ¿cierto?, en una dictadura militar, pero que hoy día amerita que usemos todas nuestras instituciones, armas en contra del crimen organizado, de la delincuencia, para proteger a la población. Si la gente aquí lo que quiere es seguridad, y para eso existe el Estado, ¿ya? No es para organizar las reglas, para darse una estructura, pero por sobre todo para entregar seguridad. Y eso no se está entregando hoy día. Diputado, estamos fallando en el rol estatal. Sí, usted mencionaba respecto a una eventual responsabilidad del gobierno. ¿Qué responsabilidad le cae al gobierno acá? Porque uno ve, aquí hay en nuestro país, gracias a Dios, como no ocurre en otros países, funciona la separación de poderes. Está el Poder Ejecutivo, Poder Judicial y el Poder Legislativo. O sea, ¿qué poder o qué responsabilidad le cae aquí al gobierno cuando por lo menos lo que se sabe hasta ahora, aquí hay un tema dentro de tribunales, con la Fiscalía, pero está relacionado con el Poder Judicial, más allá del Poder Ejecutivo? A su juicio, También ¿qué rol, responsabilidad? Solamente ahí le pregunto, ¿qué responsabilidad le cae aquí al gobierno a su juicio? Sí. Bueno, Gendarmería, hay todo un tema ahí, ¿cierto? El Ministerio de Justicia. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que hoy día tenemos banda de crimen organizado en los sistemas penitenciarios. Hemos tratado de buscar una segregación penal. Hemos visto donde los gremios presionan también de una u otra manera a las jefaturas y que claramente ahí nosotros trabajamos también un sistema. Presenté un proyecto el 2020, 2019, 2020 para inhabilitar toda señal telefónica en las cárceles. Y el gobierno en ese minuto era subsecretario Monsalve, nos dijo que no era necesario, que lo podían hacer de vía administrativa hace 3 años atrás. Y no existe. Entonces hoy día nuestro sistema penitenciario es muy permeable. Y además hoy día está descabezado, no tiene jefatura. Hay una jefatura transitoria. Yo creo que eso amerita que el gobierno dé explicaciones de cómo esta institución, cómo no fueron capaces de consultar. Solo basta un correo electrónico, solo basta o sea, de verdad en esto tiene que haber sistemas mucho más fiables que efectivamente un documento que no sabemos dónde está y que por otro lado vamos a buscar toda la claridad de lo que pasó en el Poder Judicial. Pero Gendarmería tiene que tener chequeo. Ojo, Gendarmería ni siquiera sabe si los reos son tales personas porque no tiene una mirada, ¿cierto?, desde su huella digital, de su sistema facial, ¿cierto?, que también, o sea, nosotros podemos tener personas que se dicen llamar Juan Pérez y que probablemente no lo son. Y eso lo constatamos en nuestra comisión investigadora, sacamos más de 100 conclusiones. La Fiscalía Suprarregional salió de nuestra comisión a propósito de sugerencias que hacía la Fiscalía, pero hay otras instituciones que todavía están al debe en mejorar sus sistemas informáticos de contrainteligencia y por lo tanto creo que ahí sí el Ministerio de Justicia, el gobierno, y hoy día con la nueva implementación del nuevo sistema de seguridad que ha servido también para en el fondo deslindar responsabilidad, porque dice, no, eso ahora lo ve seguridad, y interior se corre de cierta responsabilidad. Entonces, por un lado es bueno la especialización, pero en este transitar de cada institución
cada uno ve su parcela, y lo dijimos, esta hiperdepartamentalización, que cada uno ve su parcela, tiene al Estado hoy día en este estado vulnerable donde corrompe y permea el crimen organizado. Diputada, usted nombró una posible, por ejemplo, interpelación al ministro de Seguridad, pero hay muchas materias en donde también cabría una explicación del ministro de Justicia, ¿no? Sobre todo en relación a lo que tiene que ver con gendarmería. ¿Ahí le piensan algún tipo de acción con el ministro Gajardo? Por eso yo creo que hoy día nosotros no nos podemos cerrar a nada y el gobierno tiene que acelerar su tranco en ver qué está pasando en cada institución donde el crimen organizado ya ha mostrado que ha permeado. Esto no solo se ve con este sicario, sino también en otras situaciones que la propia prensa, gracias al reportaje mucho más de fondo, ¿cierto?, que han podido hacer muchos medios, nos hemos podido enterar inclusive desde esta propia Cámara que no toda la información que se entrega es tal y que necesitamos más información y saber qué se está haciendo, ¿no? No solo un diagnóstico, sino medidas correctivas. Nosotros hemos aprobado todos los recursos en materia de seguridad, no hemos negado ninguna ley en materia de seguridad, por lo tanto el gobierno tiene todo el espacio para actuar. Diputada, claro, usted lo mencionaba recién, hemos conocido casos en el Ejército, recién veíamos la formalización de 5 ex uniformados de la FACH en Iquique, conocemos este caso, claro, son todos casos distintos, pero vemos cómo el Estado está siendo permeado por todos lados, por el crimen organizado, por la delincuencia de este nivel. ¿Cuál es su reflexión respecto a ello? Porque claro, se dijo durante mucho tiempo y ahora tenemos quizás ejemplos claros de que esto ya está permeando, esto ya entró hace rato. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que, por eso digo yo que las jefaturas tienen que también sugerir a sus superiores y uno va escalando medidas claras. Nosotros hemos mejorado la legislación para que, por ejemplo, volviendo al sistema carcelario, tengan penas mucho más fuertes, por ejemplo, abogados que interceptan drogas. Estoy pensando en el ambiente que se genera en un contexto de crimen organizado o de delincuencia, ¿ya? Y hemos mejorado nuestra legislación en muchas redes. Tenemos también todo lo que tiene que ver con la fiscalía, donde hemos puesto... Pero lamentablemente esto tiene que ver con cómo corrompen cualquier institución pública, ya sea carcelaria, nuestras policías, nuestra Fuerza Armada, y ellas tienen una estructura jerárquica, disciplinada, y por lo tanto hay que cortar cabeza, exigir investigaciones rápidas, no pueden demorarse 2 años. Yo valoro mucho lo que está haciendo la Contraloría, la Contralora ha sido muy valiente, y eso es lo que necesitamos, que la gente en el fondo defienda a lo que es, cierto, la probidad, la transparencia, con mucha fuerza. Y para eso necesitamos un gobierno que active esa agenda. Después de lo que ocurrió en caso Convenio, el gobierno ofreció muchas materias en probidad 2.0, pero hay varias que quedaron estancadas acá y que eso sirve para muchas instituciones. Los funcionarios públicos tienen función crítica, PMG, y no están asociados, y por eso se lo hemos pedido al Ministerio de Hacienda, que todo ese sistema, que es mucha plata, vaya en orden también a estos temas que cruzan transversalmente. Nosotros disponibles para legislar, para en el fondo reforzar, pero cuando uno ejecuta las leyes o ejecuta un presupuesto o ejecuta la acción pública en cada ministerio, existe un aparataje que no es menor. Entonces, por eso se llama ejecutivo, y eso tiene que ser con probidad, con transparencia, con eficiencia, con eficacia. Y yo creo que ahí estamos al debe con esos directivos, con ministros, con subsecretarios, con delegados regionales, con provinciales, con ceremis. O sea, hay un aparataje no solo en el Estado amplio, sino también descentralizado, que uno espera que funcione. Esto no se da solo en Santiago, se da a nivel del norte, del centro, del sur, en nuestro Estado, y está bien pagado, ¿ya? Yo creo que efectivamente la gente que ve en el mundo privado dice, pero ¿cómo? Si tienen los recursos, tienen las plata, y mira, no son capaces de entregar seguridad o de, en el fondo, sacar a los malos elementos, y eso hay que ser muy mano dura. La ley pareja en esto no es dura, ¿cierto? Y nosotros hemos endurecido esa ley con mucha fuerza para que saquemos los malos elementos, sean de Carabineros, de la PDI, de Gendarmería, de toda nuestra institucionalidad.
Sí, diputada, también queríamos llevarla a otro tema porque ayer se aprobó en general en el Congreso el proyecto que establece multas por no votar a ciudadanos chilenos, pero excluye a los ciudadanos extranjeros. Es con una moción que usted presentó en el año 2019 y han existido críticas al actuar del gobierno frente a este proyecto de ley. Es más, usted hasta ha hablado de una posible acusación constitucional. ¿Eso sigue en pie? ¿Podría haber una acusación constitucional? ¿Contra quién específicamente en el marco de la tramitación de este proyecto? No, mire, Demócrata nunca ha levantado una acusación constitucional. Creemos que nosotros tenemos muchas más prioridades, somos autores de legislación, que Chile le ha servido mucho, como nuestra senadora Jimena Rincón en momentos difíciles impuso el 4/7 para modificar la Constitución. Matías Walker y Jimena trabajaron proyectos de infraestructura crítica y yo misma he trabajado estos proyectos de fortalecer la democracia desde el estallido social. Se necesitaba reforzar nuestra democracia. Un 30% estaba decidiendo por un 70% que no votaba y después reclamaba, y hubo un gran estallido también demostrando la molestia con la clase gobernante. Y yo creo que un 80% cuando nos decía que quería el voto obligatorio era también porque hay deberes y derechos ciudadanos y deberes, ¿ya? Y es por eso que hicimos una batería de trabajo. Yo soy autora de la ley, o sea, de la reforma constitucional que está rigiendo y que el gobierno a último minuto, en las elecciones pasadas, presentó un proyecto y quiso ingresar una miscelánea, quiso sacar a los adultos mayores de la obligatoriedad, o sea, siempre tratando de esto avanzar los últimos minutos como de mala gana, y no les gusta el voto obligatorio porque efectivamente ellos hoy día, a lo menos, sienten que no les es beneficioso, ¿ya? Y hoy día es lo mismo. Nosotros, ¿por qué yo tuve que sacar y desembolsar un proyecto del 2019? No es que no lo quisiéramos trabajar. Lo que pasa es que en ese minuto era senador y presidente del Senado, el senador Elizalde. Y él nos pidió que nosotros pausáramos este proyecto porque dijo, la Cámara no se puede llevar todo, entonces ustedes sacan la reforma constitucional, pero nosotros tramitamos la ley orgánica para las multas. Y dejaron muy desvestida la reforma constitucional, que no era tal, era bastante más maciza, porque hablaba de las multas y todo, las desvistieron y quedaron ellos de trabajar. Pasó este tiempo, el ministro Elizalde asumió como Sexpress, se lo dijimos muchas veces, oiga, ¿cuándo vamos a legislar? Oiga, no legislemos transitoriamente porque después vamos a terminar siendo incumbentes quienes somos parlamentarios, y se negaron. Y cuando nosotros ofrecemos nuestro proyecto, porque el gobierno nos mandó un recado bien feo y matonesco, que dijo que ellos no iban a legislar para que el voto fuera obligatorio para extranjeros, que no estaban disponibles, ¿ya? Y bueno, mi proyecto hablaba de ciudadanos, porque hablábamos de 2019. Ahí no había esta discusión populista de que si votan o no votan los extranjeros, o sea, nadie se preocupaba en ese minuto de los extranjeros, porque ellos los defendían, la izquierda. Ellos desdibujaron un proyecto de migración, lo mandaron al TC para ser súper pro-migrante, y hoy día resulta que no les sirven los migrantes porque no votan por ellos y quieren marginarlos de todo. Entonces, eso es lo que pasó, y yo ofrezco nuestro proyecto. Dije, mire, nuestro proyecto viene a extraer porque nuestro proyecto en el fondo deja fuera de ¿diputada? La multa a los extranjeros. Sí, a su juicio, diputada, aquí hay solamente desde el gobierno un cálculo político, uno podría decir también desde el otro lado, diciendo si los votos van a mi favor, también hay un cálculo político para que voten los extranjeros. Y uno puede retrotraer, ¿cachai?, una discusión distinta que fue hace algunos años de los chilenos que votan en el exterior, para que votasen en el exterior. Y muchos decían, desde la derecha, que todos los que votan en el exterior son todos de izquierda, muchos de ellos son exiliados de la dictadura. Entonces, ¿para qué van a votar? Que no voten, se le terminó. O sea, al final se puede ver el matiz por donde se quiera, por el interés que uno lo quiera. Hoy día uno puede acusar al gobierno, pero también al otro lado. Sí. Mire, usted tiene razón, si aquí todos sacan su calculadora en mano, y por eso le digo que ha sido bien difícil legislar. Yo soy demócrata, siempre he sido de centro, y me ha tocado ser oposición antes y hoy día, ¿ya? Pero uno no puede jugar con esto porque uno tiene que ver que la democracia pendía en un hilo hace poco, en el pleno estallido. Y hoy día, nosotros si no seguimos reforzando lo que comenzamos, es como bien ridículo y la gente no lo puede entender en un contexto internacional en legislación. Chile tiene un voto obligatorio, pero no tiene ni una multa. Entonces yo dije, bueno, por lo menos salvemos los nacionales. Dije yo que efectivamente era lo que el gobierno no quería. En el fondo yo lo hice de manera cándida en su minuto y dije, bueno,
a mí lo que me importa es que los chilenos a lo menos sí tengan la multa, porque en el fondo si no es como una burla. Usted tiene razón, yo estoy disponible y nuestro Partido Demócrata está disponible como otros de revisar efectivamente los requisitos para quienes votan. Y en determinadas votaciones se ha dicho municipales o presidenciales son distintos, miremos la legislación, nosotros hemos revisado, yo soy integrante de la Comisión de Gobierno, he presidido en 2 oportunidades, por lo tanto hemos hecho un trabajo serio. Pero el gobierno ni siquiera valoró este proyecto, o sea, es más, llamó a votar en contra. Yo valoro que varios parlamentarios oficialistas se sacudieran de esa orden y aún así votaron a favor, otros se abstuvieron, pero tuvimos los votos porque es casi irrisorio. Uno por eso debe legislar no pensando en el ahora, sino en un continuo, dando certezas. Usted no puede estar legislando en estas materias 4 meses. Y esa es responsabilidad del gobierno, porque créame que si yo hubiese sido por nosotros, hay muchos temas que no tenemos iniciativa, no le podemos dar atribuciones al CERVEL ni al juzgado de policía local para aplicar la multa. El procedimiento lo tiene que arreglar el gobierno. Y no es que uno quiera echarle toda la culpa al gobierno, pero aquí cada uno tiene su rol. Las nuestras son mociones, el gobierno tiene iniciativa y los parlamentarios no podemos entregarle ninguna atribución al Estado o a órganos del Estado, porque es atribución del gobierno. Por eso somos colegisladores y nos necesitamos. Y en esto el gobierno estuvo ausente, solo estuvo trabajando tras bambalinas para bajar los votos del oficialismo. Por eso le digo que aquí yo espero que en adelante se sumen, que trabajemos, que no salga con otro de manera tan, yo diría, creativa, porque quiere traer hasta la reforma al sistema político por la multa, quiere que generemos un acuerdo para legislar a futuro. O sea, nosotros estamos disponibles y es más, estuvimos disponibles en eliminar los incentivos que decía el proyecto. Porque decíamos, la gente está aburrida de decir, mire, ¿por qué siempre me cobra en plata? ¿Por qué no puede ser un incentivo positivo? Y lo otro era eliminar una plataforma que era para dar las excusas a carabineros, porque toda la gente ya en pandemia habilitó su sistema virtual, comisaría virtual. Y también estuvimos disponibles a eliminarlo porque estamos tan encima, nos quedan 3-4 meses y el gobierno aún así no quería. Y lo último que le ofrecimos como oposición en su conjunto, todo lo que acordemos en la Cámara va a ser respaldado por el Senado, porque el Senado tenía otro proyecto distinto al nuestro que era mucho más contradictorio a lo que el gobierno quería. Bien, sigue esta tramitación, lo sabemos, en la Comisión de Gobierno. Diputada Johanna Pérez, gracias por esta conversación. Seguramente va a ser un tema presente en la agenda las próximas semanas. Gracias, diputada. Buen día. Gracias a ustedes. Buen día.